Listo, seguimos. Esta es la segunda parte. Sé que voy a tener que grabar dos archivos. Bien. 15 minutos, ¿todo bien? Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Nos vamos a parar en un punto de la curva de salida. En un punto de funcionamiento. ¿Sí? Ejemplo este. Y ahora presten atención porque este punto va a tener una corriente ID, va a ser para una BGS dada y va a tener una BDS dada. Estos valores con mayúscula y su índice mayúscula indican DC. ¿Sí? Este es el punto de funcionamiento en DC. Está dado, en este caso, por ID, BGS y BDS. Estos otros valores con minúscula y su índice mayúscula es un valor, el valor total que tiene la señal. Y ahora vamos a introducir otro valor que es minúscula y minúscula, que van a ser las variaciones de pequeña señal y que van a ser ID, BGS y BDS. ¿Cuál es la idea? Que ID es igual a un valor de continua más una variación de señal. Entonces, si ustedes tienen una cosa así, el valor de continua es este del medio, y este de acá eso intenta hacer una señal que está montada en la continua. Esto intenta hacer ID y esto de acá es ID. Esta es la corriente total que ustedes están viendo en el dispositivo. Tiene un valor medio, que es ID, y después esto superpuesto, que es la parte de señal, por así decirlo. Y tiene una característica: esto es chico. No hace que me desvíe del punto de operación demasiado. Y eso es fundamental. ¿Por qué uno les presenta esto? Este es el clásico problema cuando yo tengo que analizar un amplificador. Tengo un amplificador hecho de transistores, está funcionando en un cierto punto, le pongo una señal chiquitita porque es la entrada de la radio o porque es una entrada de una señal de un sensor chiquita, la quiero amplificar. Entonces, esto que me entra, ahora lo quiero hacer más grande la salida. Entonces, tengo que saber cómo resolver el circuito, qué es lo que le hace el circuito a esta pequeña señal que yo le estoy metiendo, cómo la amplifica. Entonces, si estamos en saturación, ID es igual a Kn por BGS menos B de umbral al cuadrado. Y la primera pregunta que uno se puede hacer es decir, bueno, ¿cuánto varía ID en función de BGS? ¿Sí? Esa pregunta quiere decir lo siguiente: yo estoy en saturación acá. Si varío BGS, variar BGS quiere decir que voy a mover BGS. Tenía una BGS acá y la voy a bajar y a subir a BGS. ¿Sí? Acuérdense, esto es ID versus BDS. Yo BGS la subo y la bajo un poquito. ¿Cuánto varía la corriente? La misma, o sea, variando el BGS con esa onda. Varío el BGS, suponete que esto es la variación de BGS. 10 milivolts. Si yo varío 10 milivolts de BGS,
¿Cuánto me varía la corriente? ID. Eso es lo que yo quiero averiguar. ¿Por qué? Porque yo tengo una señal de radio, por ejemplo, que son 10 milivolts en la antena. Y se la meto a la compuerta del MOS y quiero saber qué corriente sale del otro lado. Porque entonces después le pongo una resistencia y por R hago la resistencia grande y me sale una tensión que tiene que ser más grande que 10 milivolts, si no lo puse al cohete. ¿No? Esto es viéndolo en la curva de salida. También lo pueden ver en la curva de transferencia ese efecto. Les sigo tirando pistas. ID VGS. Estoy en este punto. Este punto es el punto ID VGS. Es un punto de continua. Y ahora vengo y varío VGS. ¿Cuánto varía ID? Tienen dos opciones, me dan una buena respuesta o me dan un mate. Mate. Ahora seguro. Sí, buena respuesta. A ver, diferenciar. Acá ya no arriba. No. Me iba a quedar con el. Pero Marco. Mi intelectual de Marco. Estamos moviendo un poquito la VGS. Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos? Digamos ID con VGS. ¿Por qué lo te digo? ¿Qué gano derivándolo? Porque no ¿Cuánto entiendo. varía ID? Aunque perdiendo a cambio de VGS. Ok. Acá me dice Marcos que él deriva ID con respecto a VGS. Una aproximación lineal alrededor del punto. ¿Cómo? Bueno, ahí tiene mejor color. ¿Cómo es una aproximación lineal alrededor de ese punto? ¿Con qué? Taylor de primer orden. Alguien que me dicte cómo queda el Taylor de primer orden de esto de acá. ID es igual a... No. ¿En términos de orden cero cuál es? El valor del punto. I, D. Lo que vale en... Lo que vale ahí. ¿Sí? Ahí la corriente ID vale I grande, subíndice de grande. Más, acuérdense, ese valor yo lo sé. Y los valores de continuo yo lo sé. Esto está parado en, les digo algo, 1 miliampere y, qué sé yo, 1 volt. ¿Más? Díganme la expresión analítica primero. La derivada de ID con respecto a VGS evaluada en VGS por más otros términos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Si yo le pongo X, todo el mundo se acuerda. F de X es F en X0 más la derivada de F con respecto a X en X0 por X menos X0. Más siguen los términos secundarios. Y el de tercero y el de cuarto. Pero como nosotros decimos que esto es chiquitito, con eso nos vamos a... Con eso solo estamos bien. Entonces, fíjense que ID es ID más, esta derivada se llama, tiene un nombre, se llama GM, y es la transconductancia, porque relaciona corriente versus tensión, y esto de acá es VGS, ¿sí o no? De hecho, si pasan para el otro lado, ID menos ID, esto es igual a ID chica, y es GM por VGS, ¿sí o no? Sí.
Esto que acabamos de sacar es, vamos a hacerlo que se vea, la ecuación de esta recta centrada acá. Ahora me acabo de centrar ahí, ¿sí? No me importa si ahora que estoy montado arriba de I de grande y de BGS grande, ¿sí? Eso es un polo Piñamper, ya lo conozco. Ahora quiero ver si estoy montado ahí, qué es lo que pasa cuando hay un delta o un BGS chica, qué es lo que pasa con la corriente. ¿Se entiende? Es como que transporté el origen a este punto de acá y a esta ecuación que era no lineal y podía ser más compleja aún, la reemplacé por una recta. ¿Sí? Entonces ahora estoy en unos ejes así, ID, BGS. Pregunta, ¿cuánto vale GM? ¿Cuánto vale la derivada de ID con respecto a BGS? Ah, muchachos, ustedes pueden, ya lo hicieron esta hora. ID sobre BGS. KN por BGS por BGS menos BT. Papel y hoja. Vamos a hacer la fácil. Esta es cortita. KN vale 100 microamperes por volt. BGS vale 1.2 volt. BT vale 0.9 volt. BGS vale 10 milivolts. ¿Cuánto vale GM y cuánto vale ID? Es una cuenta directa. Debería ser. Dicen ahí detrás que no queda más agua. ¿Cómo? Dicen que no queda más agua. ¿No queda más agua? ¿Quién quiere ir al laboratorio a buscar agua? Ahí, que está Ahí está, vale. Vas a buscar agua de calle. En mi oficina, entrar a mi oficina está el dispenser ahí. ¿Cuál es? Cuando entras al pasillo electrónica, a la primera a la derecha. 30. Y si te golpean, decirle que sos alumno mío. Después de un rato te van a dejar de golpear. GM vale 30, ¿puede ser? GM vale 30, dice Emiliano. A ver, son 100 30 micro. por 0,3, sí. Bien buena, que ustedes bien buena. 30 ¿qué? Micro. Ampere. Porque los volts van con los volts. No, le sonamos la unidad. ¿Eh? Le sonamos la unidad. Porque, a ver, Microohm. ¿por qué? Microohm. No, ¿por qué me di cuenta que faltaba un volt? Ahí. hacer G por B y queda la Exacto. G por B me tiene que dar corriente. Entonces está bien la cuenta, son 0,3 por 100, son 30 microamperes sobre volt. M por 10, bueno, está la cuenta. 30 microamperes sobre volt. Y ID vale Y por 10. por 10 milivolts. 30 microamperes sobre volt por 10 milivolts.
Y eso da 30 nano. Mili, micro, nano, 300 nano. Ojo que acá abajo tiene volt. 10, ajá. O sea, esos son 1000 milivolt. Tienen que ser 10 milivolt dividido 1000 milivolt, que les da... 0,3. No, sí, 0,3 microamperes. Yo voy a decir 300 nano. Enanos. 300 nano. Gracias, doctor. Los enanos. 300 nanoamperes de corriente. Entonces fíjense qué quiere decir esto. Acá hicimos una variación de 10 milivolt de tensión y la variación correspondiente de corriente, fue de 300 nanoamperes. ¿Sí? Pregunta. Ustedes hicieron circuitos, ¿verdad? Técnicamente. ¿Por dónde circula la corriente del transistor? La de DC, la total y la de señal. ¿Entre qué terminales? No, ¿quién dijo VGS? ¿Quién dijo VGS? Por favor. Dale, por acá. ¿Dónde circula la ID? A ver, muchachos, ¿entre qué terminales? Entre drain, entra por el drain, por eso se llama ID drain. ¿Por dónde sale? Por eso. Reina por el drain. Drain es de drenador y source es de fuente. El source es la fuente de electrones y el drenador es el desagüe de electrones, si lo quieren ver de una manera. Pero la corriente entra por el drain y sale por el source. Entonces, fíjense que ID entra por ahí y sale por el source, ¿sí? ¿Y ahí de quién la controla? La tensión de gate source. Entonces, acá tengo el gate. Este es el source. Esa es VGS, ¿verdad? Esa es la tensión que manda. ¿Cuál es la corriente? Pregunta ahora. Si yo sé que la corriente en pequeñas señales GM por VGS, ¿qué elemento circuital va acá? ¿Cómo? ¿Qué elemento circuital va acá? Para, ¿puedes repetir la pregunta? No esa parte, sino para... La parte que dije fue la pregunta. ¿El párrafo anterior? Exacto. El párrafo anterior es, en pequeña señal, ¿sí? Yo me fijé la dependencia que había entre la corriente de drain y la tensión de VGS, y ID, chiquita de pequeña señal, es proporcional a VGS. Hasta ahí son los hechos, ¿sí? La despejamos, ustedes hicieron la derivada, hicieron un numerito, calcularon. Ahora,
Yo les pregunto, ok, pero ahora yo quiero armar un circuito, quiero dibujar un circuito en papel. ¿Qué pongo acá? ¿La de la mañana? ¿La de la mañana? No. Claro. ¿Quién dijo fuente controlada? Guido. ¿De qué? Controlamos tensión. Controlamos tensión y de qué? ¿De corriente o de corriente? De corriente. ¿Por qué se dieron cuenta de que es una fuente controlada de corriente? Esto es... Porque dice en el libro, excelente respuesta. Más sincera que esa, imposible. Yo quiero que diga Guido, no lo sacó del libro, Lo elaboró. lo elaboró con el libro. Bien. Nunca lo sacó, Está bien. No tiene foto. Tiene testigo acá. ¿Por qué sabemos esto? Fíjense. BGS es esta variable. ¿Sí? Si I de M por BGS, ID pasa por otro lado, no pasa por BGS. Si ID pasara por acá, acá tendría que haber una resistencia de valor, una conductancia de valor térmico. Pero ID pasa por otro par de terminales, que no tienen que ver con el terminal que controla. ID, GM, BGS y BGS está acá, entonces eso tiene que ser una fuente controlada. Es una variable que está acá y la controla esta de acá. ¿Sí? Además no le pasó corriente. ¿Además qué? Le deberíamos subir corriente. No, acá no hay IG, ustedes saben que es cero, acá no entra corriente, está abierto eso. Este es el modelo de pequeña señal en saturación. En saturación. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen que resolver un circuito en pequeña señal, no van a poner el circuito entero con su parte de DC. Una vez que calcularon eso, hacen este circuito simplificado. Ponen esto con GN y dejan la fuente controlada y listo. Y así después van a calcular. En alta 1 van a ser circuitos de una etapa y por ahí un poquito más. Y en alta 2 van a poner cosas con 8, 9 transistores. Y los van reemplazando por este tipo de modelos. Ponen esos modelos con fuente controlada y hacen las cuentas y pueden sacar. En este caso la cuenta que hicimos fue trivial. Dijimos, BGS vale 10 milivolts. ¿Cuánto vale la corriente? Le dijeron 300 nanoamperes. Si hubiésemos tenido una resistencia acá de un K, esta corriente de 300 nanoamperes por un K nos hubiera dado 300 milivolts. Y tendríamos acá 300 milivolts versus 10 milivolts de entrada. Ganancia 30. Ahí tienen un amplificador de ganancia 30. Sin demasiado, ya hicieron su primer amplificador con ganancia 30. ¿Sí? Ok, esa es una parte. ¿Por qué? ¿Hay alguna otra variable con la que varíe ID? Variable, pero variable de las eléctricas, Julián. Mate o respuesta aguda. ¿Con qué otra cosa varía ID, la corriente de drive? Con BGS lo vimos. ¿En saturación varía con BDS? ¿Sí o no? La saturación era acá. Ahora. ¿Sí o no? ¿Qué preguntó? Lo dejé. Idealmente sería constante. Ahora, ¿qué vimos? Que tiene una la pendiente esa curva de términos de ACE. Con la L arriba de eso. Sí. Bien. Bueno. ¿Qué? Perdón. En pequeña señal, ¿qué efecto tiene si yo ahora tenga esto? Acá seguida la ideal.
Estoy en este punto. Si ahora varío BDS, ¿varía ID? Sí. Sí. Si era plano, no. Este era el caso cuando era plano. Ahora que se torció, ¿qué elementos tengo que agregar para considerar la variación de ID debida a BDS? Otra fuente más, ok, otra fuente controlada. Fuente de corriente Y sí. controlada por BS. BDS. Ok, me parece muy bien. Vamos a llamarle G0 BDS. ¿Cómo la calculo? ¿Cómo calculo? Ahora se me va a agregar un término, esto era GMBGS más G0 BDS. ¿Cómo lo calculo? La expresión de la corriente era así. ¿Cómo calculo G0? Es la variación de ID con respecto a BDS sin mover BGS. ¿No falta la parte respecto a ver? Ok, ¿qué parte falta? Uno más BD menos BD, ¿no? Si yo no tenía ese término, la derivada de ID con respecto a BDS me daba 0. G0 era 0, entonces no tenía nada. Necesito tener algo adentro de ID que varíe con BDS. Bueno, ahora lo tengo. ¿Cuánto vale ahora? Si yo hago el desarrollo, ID, ahora me va a quedar la derivada de ID con respecto a BDS evaluada en BDS por BDS. ¿Cuánto vale la derivada de ID con respecto a BDS? Esto de acá. Deriven eso con respecto a BDS. ¿Cuánto queda? Los primeros dos quedan iguales. Sí, pero yo creo por sobre ¿Sí? Pero ahora fíjense que es BGS mayúscula menos BT al cuadrado por 1 sobre BA. Esto de acá, no sé si se acuerdan, pero era ID SAT. O sea, la corriente que tiene cuando satura. Y esto es dividido BR. Esto es G0. ¿Sí? O sea que fíjense, si BA es grande, es decir, el valor de donde se tocan las rectas aquellas es grandote, esto va a ser chico. ¿Sí? G0 es conductancia. Conductancia chica quiere decir resistencia grande. Si BA se va a infinito, la conductancia es 0. O sea, la resistencia que tiene el paralelo es infinita. Y ID depende del valor de ID que ustedes hayan elegido. Está claro que cuanto más grande es ID, más grande es la conductancia. O sea que más se le va a ir por esa fuente. Si hacen ID chica, este valor es pequeño. Ahora bien, volvamos a... El valor lo tenemos. Y supónganse que ID valía... Si ID valía 1 mA y BA le ponemos un valor típico de 100 volt, entonces G0 me da 1 mA dividido 100 volt, que es igual a 1 sobre 100K, ¿no? O sea, es 1 sobre 100 volt dividido 1 mA, que es 1 sobre 100K, kilómetros. ¿Sí? Volvamos acá ahora.
¿Qué cosa particular tiene esa fuente de corriente? Si ustedes tienen una fuente de corriente controlada por la tensión que está sobre sus terminales, eso se llama resistencia. No es una tensión que está en ningún otro lugar, es la resistencia que le aplican. Por supuesto, una resistencia es una fuente controlada por la tensión que tiene sobre los terminales, seguro. Pero cuando ustedes empezaron los cursos de circuitos, nadie les presentó una resistencia como una fuente de corriente controlada por su propia tensión o una fuente de tensión controlada por su propia corriente. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se lo presentaron? ¿Sí? No. Ah, no. Tuvieron que esperar para cuarto año para que pasara eso, en cero. El circuito entonces es más sencillo, es lo mismo. Tiene una resistencia de 1 sobre G0. Y esto es GMB. ¿Sí? Entonces, esto dijimos que era, para el caso este que vimos, 100K. ¿Sí? Entonces, ahora sí tienen un modelo. Esto es un modelo lineal incremental de DC, perdón. Esto todavía no sirve para meterle alguna señal que tenga frecuencia, pero fíjense que si uno mete una variación de tensión de DGS, acá va a aparecer una corriente y ya sobre la misma resistencia de salida, dicho sea de paso, esto es la resistencia de salida del dispositivo, ya produce una cierta tensión. O sea, ustedes tienen la curva de salida y están parados acá y se hacen una variación de BGS o lo que fuera, tienen una cierta variación de corriente. ¿Sí? Si ustedes mueven esto así, tienen una variación de corriente y tienen una cierta variación de tensión también, porque la curva esa tiene una pendiente. ¿En qué lo va a limitar esto? Supongan así que yo vengo acá y digo, tengo GNDG, fuente de corriente, quiero obtener 10 voltios de salida, pongo acá una resistencia de 1 mega. 1 mega, para verlo con 100K controlado. 100K. Entonces no van a tener 1 milivoltios, van a tener 100 milivoltios. En otras palabras, cualquier resistencia de mayor valor de 100K que ustedes pongan acá no tiene ningún sentido, porque esto ya limita la salida a 100K. Entonces la máxima ganancia de tensión que pueden tener es con 100K. Y ahí siguen aumentando, no importa, porque la resistencia propia del dispositivo le limita la función de salida. Por eso esto es importante si ustedes quieren hacer un amplificador con una ganancia alta, porque les va a terminar limitando la ganancia que pueden sacar. Si esa es más chica todavía y vale 10K, peor amplificador tiene, porque no le van a poder sacar más de 10 milivoltios, lo que fuera. ¿Sí? La resistencia esta de salida les limita la que pueden poner y sobre la que pueden amplificar tensión.
Mucho más de esto en esta materia no les decimos, ¿sí? Los circuitos ustedes los van a ir a pelear en la materia que viene. Y les falta una parte todavía para ponerlo a esto. Fíjense que si yo acá, la variación de DGS, le hago una señal de un ciclo, o 100 ciclos, o 1 mega, o 100 mega, o 1 giga, esto no me dice nada. Me dice que siempre va a pasar lo mismo. Que voy a tener una corriente que es GMBGS que va a pasar por una resistencia de 100K y se va a transformar en tensión. Cuando ustedes saben que no es así. Si yo aumento la frecuencia de las cosas, pasa efecto. ¿Qué es lo que no tuve en cuenta yo acá? Que me cambia el comportamiento cuando la señal tiene una frecuencia dada o una velocidad dada. ¿Qué componente me faltó ahora? Que están por todos lados. Capacitores y o inductores. De esos no hablé nada. Entonces, vamos a agregar las capacidades. ¿Qué capacidades tenemos? Entonces vamos a hacer ahora el modelo de AC. Este es el transistor visto de arriba. Fíjense, primero de todo, desde el gate voy a ver una capacidad. Y acuérdense que desde el gate, más o menos, lo que estoy viendo es la capacidad del capacitor MOS, la cual dependía del modo de funcionamiento. Así que vamos a tener que hacer alguna disquisición. Esa va a ser una, la capacidad del gate. Después voy a tener esto, acuérdense que esto es source o esto es drain o al revés, como ustedes quieran, es difusión sobre el sustrato, es una juntura. Entonces, esto, si lo dibujo en perspectiva, me va a salir como me va a salir. ¿Se ve? Esto es el source. Este área tiene un cierto ancho, tiene un cierto largo y tiene una profundidad. Y es una juntura que está en inversa. Porque yo siempre el source y el drain los arreglé para que estuvieran arriba del sustrato y esas junturas no estuvieran en el drain. Esto tiene zona de vaciamiento y la zona de vaciamiento tiene capacidad. Eso ya lo vimos en el dios. Entonces, esto va a tener, fíjense, la parte de abajo, ahí tiene una zona de vaciamiento contra el sustrato. Esa se llama C bottom, porque es la de abajo. Y después tienen 1, 2 y 3 paredes que dan contra el sustrato, pero por el costado. Esta y esta. Las 3 caras. Y esas se llaman de cara o sidewall. ¿Sí? Después tienen la de adentro, pero la de adentro no la consideran porque ahí contactan al canal. ¿Sí? Y es como si tuvieran un cable. Entonces, por capacidad de juntura, la capacidad de juntura es la capacidad de bottom más la capacidad de
sidewall. ¿Sí? Y esto tiene dimensiones, acuérdense, así daría W. Para acá abajo no sabemos lo que vale. Sí. En esta, o sea, el botón esta sería la abajo. ¿Cómo? Esta, la primera, esta de Abajo del piso. Y las otras son esa y esa. Acá en el dibujo este de acá de la derecha, ¿cuál sería? El de la derecha no las ves. Ah, No las ves, serían esta cara y esta cara. Acá son. Estas son las de sidewall. Y esta. De ahí es la del botón. La capacidad de una juntura, ustedes saben qué forma tiene. Es. Tiene esa forma. CJ0 dividido 1 menos la tensión sobre phi b a la m. ¿Sí? Entonces, esas 4 son así. Lo único que tienen que ver es qué área tiene, dependiendo de las dimensiones, y para cada una de las caras, el fabricante les puede dar cuánto vale CJ0, cuánto vale phi b y cuánto vale m. Entonces va a decir m 1.8, phi b 0.65, CJ0 1 atofaradio por micrómetro cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estas dos las van a colgar del source a tierra y del drain a tierra. ¿Está claro? Porque son las dos difusiones las que tienen esas capacidades a tierra. En este modelito de acá vamos a tener que colgar una del gate, vamos a continuar esto, perdón, del drain a tierra. La del source a tierra queda cortocircuitada. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Esa por la difusión. Si yo tengo el source en otro punto que no sea tierra, entonces la voy a tener que considerar. Pero ahí que el source está agarrado a tierra, esa capacidad queda puesta en cortocircuito. Entonces me queda esta que es la capacidad de la juntura de drain. ¿Sí? Voy por de más fácil a más difícil. Tercer capacidad, fíjense que la primera capacidad todavía no la vimos, la pasé de largo. Cuando se hace la difusión de impurezas, la difusión adentro del silicio es anisotrópica, es decir, perdón, es isotrópica, va para todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes meten impureza acá y la dejan un ratito suelta, eso hace y difunde para los costados. Entonces, ¿qué pasa? Se le mete abajo al polisilicio, se le mete por acá. Y si ustedes lo ven en corte esto, acá tienen el óxido, acá tienen el gate de polisilicio, y lo voy a exagerar, la difusión se les metió acá abajo. Esta distancia ustedes no la tenían prevista. Se suponía que la difusión llegaba hasta ahí porque el polisilicio lo enmascaraba, pero la difusión es así, y el polisilicio es así, se metió acá. Entonces, ¿qué pasa acá? Esto es como un pedazo de cable, esto de acá. El material N es fuertemente dopado. Y esto de acá, el polisilicio también es cable. Entonces tiene el cable de arriba, el cable de abajo, y acá en el medio que tiene. El directo. Acá tienen una capacidad de óxido lineal, un capacitorcito lineal que aparece entre gate y source y gate y drain. Entonces, bienvenida a la segunda capacidad que aparece acá y acá. En el grafiquito
CGD de overlap. Esto se llama overlap, es superposición, ¿está? Porque se les metió abajo, aparecen esas dos ahí. Sí. Y ahora estas son buenitas, porque una es de una difusión y otra es de un óxido. Ahora viene la malvada. ¿Cuál es la malvada? Ahí es la hija. La hija, le pueden poner toda clase de epítetos. Y es la hija de el capacitor MOS. ¿Sí? Porque es la que se ve desde el gate. Si solo tuviéramos el capacitor MOS, que diríamos, bueno, si estoy en flatband, de ahí para atrás, C del óxido. Si estoy en flatband y umbral, C del óxido en serie con la de vaciamiento. Y si estoy más arriba que la de umbral, C del óxido de vuelta. ¿Sí o no? En un transistor MOS difícilmente baje de cero, por lo cual no voy a llegar nunca a acumulación. No interesa en un capacitor, en un transistor MOS estar en acumulación. O uno está en 0 BGS, que está no va a haber canal acá, y esto va a estar típicamente en vaciamiento, ¿sí? No se formó el canal todavía, estoy un poco por abajo de la tensión de umbral. En ese caso, ¿qué voy a ver? Voy a ver acá, desde el gate voy a ver la C del óxido y la C de vaciamiento. ¿Entre dónde? Entre el gate y el sustrato. ¿Sí? Entonces, esto si estoy en corte. Corte es ID igual a 0 porque BGS es menor que BT. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Y esto es la combinación serie, de eso es un capacitor que es más chico que C de óxido, que va del gate al sustrato. En este caso que estamos analizando, el sustrato lo pusimos a tierra, va a tierra, del gate a tierra. ¿Sí? Eso cuando está en corte. Cuando está en corte, salvo que tenga un circuito digital, no lo voy a utilizar porque no me interesa el transistor apagado. Estuvimos hablando de poner en un punto de funcionamiento, no vamos a poner en 0, sin corriente. Entonces vamos a poner en un punto de corriente, que es el caso típico del circuito analógico. Entonces necesitamos canal. Para hacer canal, tenemos que poner BGS mayor que BT. Entonces, consideremos primero el caso de triodo. En el triodo tenemos un canalcito ahí, que es como un cable metálico, que me une el sur con el drain. Y eso me hace de pantalla, es como un terminal metálico, que tengo una punta en el gate y la otra punta, una por el source y una por el drain. Pregunta, entre ese terminal metálico y el gate, ¿qué capacidad veo? Ahí. El óxido. Entonces lo que voy a ver ahí, desde el gate va a ser la mitad C del óxido sobre 2 al source y C del óxido sobre 2 al drain. Si estoy en triodo, entonces si estoy en triodo, ya saco la capacidad del gate a tierra y ahora tengo que mandar la mitad al source y la mitad al drain. Y puede pasar un caso más, que es el que en analógico siempre pasa, y es que esté saturado. Y cuando está saturado, ¿qué pasa? El perfil de carga hizo eso.
Y el capacitor del óxido lo tengo conectado solamente contra el source, contra el drain no, porque acá tengo una zona de vaciamiento chiquitita, pero una zona de vaciamiento que me lo separa. Entonces ahora la capacidad la veo solo contra el source. La capacidad solamente está contra el source y vale, ¿cómo se? 2/3 de C del óxido. ¿Por qué 2/3? Porque tiene un perfil, el perfil triangular, con que integran la carga, está en el desarrollo, está en el libro si lo quieren seguir. La carga da 2/3. Pero lo importante es que la capacidad está entre gate y source. En conclusión, si suman todas las capacidades posibles, tienen de gate a source. De gate a source había una que era por el traslape y había otra que puede ser por la capacidad del óxido, que una parte la ven para ahí. De gate a drain lo mismo, una de traslape y una que la pueden ver de la del gate. Del gate al sustrato van a ver la de vaciamiento, ¿sí? Entonces les quedan capacitores por todos lados. Obviamente muchos de ellos son despreciables, no todos. Los más importantes para tener en cuenta son en saturación, que es el caso más importante, CGS, ¿sí? 2/3 de C del óxido, la capacidad de gate al sustrato y la capacidad de gate al drain la debo guardar, porque la capacidad de gate es 0. ¿Sí? Eso es lo más significativo y por lo general esta, si quieren, también la pueden deshacer, con lo cual el circuito primordial que les queda es este de acá. Es decir, una capacidad de entrada, una fuente de corriente con una resistencia y obviamente acá a la salida tiene una capacidad que es la de la juntura del drain al source. Con este circuito muy sencillo ustedes pueden calcular un valor que se llama FT, que es la frecuencia de transición, y ese valor les da lo siguiente: si ustedes ponen acá una tensión y se fijan por esta corriente de entrada, que es B por 1/SC, este capacitor les demanda corriente. En DC el MOS no toma corriente, pero en AC sí. ¿Por qué? Porque es un capacitor. Entonces ustedes le ponen una señal de tensión de 10 MHz, le va a tomar un microampere, 100 nano, algo le va a tomar. Y acá esto les va a producir a la salida G, BBGS, le va a dar una corriente. Cuando esta corriente se hace igual a esta corriente, ustedes tienen un dispositivo que les da la misma corriente que toman. Es decir, no les amplifica más corriente. De ahí para adelante, sáquenlo al transistor. Porque si ustedes pueden dar 10 nanos, pónganselo 10 nanos directamente acá. No pongan esto en el medio, porque esto no les puede pasar más de 10 nanos. Pierde corriente. Esa es una curva que va cayendo. Exacto. Cuando se hace uno, cuando esta corriente es igual a esta corriente, esa se llama la frecuencia de transición del dispositivo. Y es un parámetro de calidad que ustedes miran el dispositivo y dicen FT vale 1 giga. Entonces ustedes saben que de 1 giga para arriba no lo pueden usar porque no sirve para nada. Pueden hacer las cuentitas acá y ver cuánto vale FT en función de W, de L. En este curso, digamos, no lo van a utilizar para nada. En los cursos por ahí más adelante lo van a utilizar, con lo cual no se lo voy a dar adelante. Hay un par de cosas que quiero que hagan. Una es fundamental que quiero que hagan. Quiero que, y entréguenmelo, y esto es un punto entero. Aparte, como es última clase, te voy a dar un regalo. Un punto. Última clase mía. Después sigue Andrés.
Y quiero que me lo entreguen esto, en persona. Quiero que me hagan el mismo desarrollo y curvas, la clase de hoy a la mañana y la clase esta, quiero que ustedes las repliquen escritas para el caso del PMOS. Sí, mira el libro. No, miren el libro, no hay drama. No hay drama, mírenlo todo lo que lo quieran mirar. Todo. Las clases que le di hoy a la mañana y hoy a la tarde. La capacidad ni se molesta, es exactamente lo mismo. La capacidad no tiene ninguna diferencia. Las curvas tienen una diferencia y es que en el NMOS ID es positiva, BG es positiva, BDS es positiva. En el PMOS ID es negativa, BG es negativa, BDS es negativa. Pero como no tenemos el tiempo para que yo se lo explique en clase, le quiero asegurar que aún cuando lo miraron del libro, que lo hayan seguido una vez. Y la única manera de asegurarme es decir, dénmelo en una hoja. ¿Ah? ¿Me van a hacer la gauchada? ¿Para cuándo? No, tómense un par de semanas. Tómense un par de semanas, pero síganlo el procedimiento y entréguenmelo. ¿Sí? ¿Cómo es la parte de curvas del DC de esto? ¿Sí? Yo me imagino